El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeron: Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, a malos y a buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos decir también, si acudimos de una manera más justa a la traducción griega, muchos son llamados, pero pocos son encontrados dignos. Y por lo que dice acá que el mismo Evangelio, que los que habían sido invitados no fueron dignos. ¿Qué es lo que nos hace dignos para entrar a la boda? Lo que nos hace dignos para entrar a la boda, para entrar a la sala y a esta fiesta, es la vestidura que se nos dio en el bautismo. Toda el agua pura y el vestido blanco de Cristo, con el cual fuimos lavados y con el cual fuimos revestidos. El agua con el que nosotros fuimos purificados fue la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Fueron todos sus méritos ante el Padre. Cristo, por obedecer al Padre, por obedecer a Dios, pues se encontró con la pasión. La pasión es efecto de la obediencia a la voluntad del Padre y de la negación que Cristo determinada y rotundamente hizo de no ajustarse a los criterios del mundo, porque los criterios del mundo era desobediencia a la voluntad del Padre. De no ajustarse a los criterios del demonio, que le proponía una vida tranquila, llena de abundancia, de dinero, de placer, de poder, pero Cristo se negó rotundamente y esto le trajo como consecuencia la persecución y la muerte. De no ajustarse a lo que la naturaleza humana, que Él había asumido que es nuestra naturaleza humana,
también le pedía y se manifestaba claramente en sus discípulos, por ejemplo en Pedro, que no quería sufrir, en los otros que lo abandonaron porque no querían el sufrimiento. Y Cristo se negó a todo eso y como consecuencia le vino el abandono, le vino también la negación de Pedro, le vino la traición de Judas, pero se negó a sí mismo con tal de obedecer la voluntad del Padre. Y en esa realidad fue que nosotros fuimos lavados y limpiados en el bautismo. Lo que nosotros hemos sido incapaces de realizar por nuestras propias fuerzas, Cristo nos las transmitió y nos lavó con sus méritos, porque Él sí se los ganó justamente, negándose a sí mismo. Se los ganó justamente diciéndole no al mundo. Se los ganó justamente diciéndole no al demonio y a las propuestas de pecado que Él le hacía. Así se ganó Cristo esta justificación ante el Padre y se la ganó para todos nosotros, obedeciéndole en todos. Por eso le dice al Padre: yo los tomo a todos ellos en mí y te pido que todos los sacrificios que yo voy a realizar, tú, en todos esos sacrificios que yo hago, tú los asumas a todos ellos. Y así fue que nos lavó en las aguas del bautismo, nos limpió y quedamos limpiecitos. Y después también nos trae el Señor una gracia particular con ese baño. Nos trae la vestidura nueva, blanca. ¿Qué significa? Que salimos limpiecitos del bautismo y capacitados para no volver a mancharnos. Él nos alcanzó las virtudes, las fuerzas sobrenaturales, y por eso las llamamos virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, para que tuviéramos la suficiente capacidad y las armas suficientes para luchar contra todas las amenazas que podían ensuciar esta vestidura. Durante la historia de la salvación, el Señor llamó a muchos para que cumplieran lo mismo que cumplió Cristo. Por ejemplo, Jefté, que hoy se nos cuenta la historia en el libro de los Jueces, de la victoria y el triunfo que él obtuvo y del cumplimiento del voto que él le hizo al Señor sin saber cómo iba a ser el sacrificio. Jefté había sido escogido por Dios desde la eternidad para liberar al pueblo. Pero ¿qué hicieron sus hermanos? Como era hijo de una prostituta, lo despreciaron y a él le tocó irse a vivir solo. Después, el pueblo de Israel perdió muchas batallas en la guerra y quedaron reducidos al mínimo y con la amenaza de ser desplazados de la tierra. Y no tuvieron a nadie más a quien acudir los ancianos que a Jefté para pedirle que les ayudara, porque vieron en él un siervo de Dios, un siervo que podía ayudarles. Y Jefté les advirtió que él iba a ir en esta campaña, pero que ellos debían someterse a todo lo que él les pidiera. Y efectivamente lo que pedía Jefté era la voluntad de Dios, cosa a la cual se habían negado antes. Ahora se ajustaron con ello, y hay una promesa de Dios de la cual Jefté se apega: dame el triunfo. Dame el triunfo sobre esta ciudad, sobre esta nación que nos está persiguiendo, y aquel que salga a recibirme, el primero que salga, yo te lo entregaré. Jefté no sabía quién iba a salir de primero. La voluntad de Dios implica muchísimas renuncias, muchísimos sacrificios. No solamente para nosotros, para Dios mismo. A Dios le implicó renunciar a sí mismo, entregarse totalmente, dar lo más valioso, que fue su propio Hijo. Y eso es lo que les comienza a enseñar al pueblo de Israel a través del testimonio y la vida de Jefté. Jefté tenía una sola hija, no tuvo más hijos. Una hija a la que amó con todo su corazón, además era virgen,
porque la tenía bien protegida y bien guardada para entregársela a un buen hombre y poder tener descendencia, que era donde se manifestaba la bendición, una de las cosas en las que se manifestaba la bendición de Dios. Uno de los salmos, creo que es el Salmo 28, alaba precisamente la fecundidad femenina y dice: tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa, que trae hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Y cuando Jefté gana el triunfo, porque Dios le cumple, Dios le afirma, le reconfirma que Él está con él y lo está ayudando, y gana la batalla. Y cuando en su casa se dan cuenta, la primera que sale a festejar con alabanzas y gritos de júbilo la victoria que su padre ha obtenido, es su hija. Así trabaja Dios. Y sin embargo, Jefté cumple el voto que le hizo al Señor. ¿Para qué? Para convertirse en un hombre insigne para la historia del pueblo de Israel, para convertirse en un testimonio ejemplar que perdurará de generación en generación. Cuando muchos habían sido infieles, Jefté fue fiel. Y hoy, como es mirado Jefté por la historia de la fe, como un hombre honorable, ejemplar, como un hombre que cumple la voluntad del Señor. Y en el reino de los cielos, en la vida eterna, seguro que Dios lo tiene disfrutando de la dicha de su hija, porque fue capaz de entregársela por un lapso de tiempo. Ahora Dios se la devuelve para toda la eternidad. ¿Qué somos capaces nosotros de sacrificar por la voluntad de Dios, que nos promete más de lo que nosotros nos podemos imaginar y que nos da más de lo que nosotros arriesgamos por su voluntad? ¿Qué somos capaces de sacrificar? Así como aquellos siervos salieron a llamar a los invitados, Dios sigue mandando hoy sus siervos al mundo para invitarlos a una boda que Él tiene preparada. Pero muchos le ponen excusas al Señor. Para otros hay cosas más importantes que hacer su voluntad. Y por eso no fueron dignos. Para nosotros no puede haber nada más importante en la vida que hacer la voluntad del Señor. Y claramente nos dice el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre uno mismo, sobre nuestros propios quereres, así sean buenos, sobre las demás criaturas, un papá, una mamá, como lo hizo Jefté sobre su hija, sobre un esposo, una esposa. Amar a Dios sobre eso, sobre un amigo, sobre una amiga, sobre cualquier ayuda que Dios nos haya dado en esta tierra, un consejero, una consejera, un padre espiritual, una madre espiritual. A Dios tenemos que amarlo por encima de eso. Sobre unos hijos, unas hijas, sobre unos bienes materiales, a veces tan necesarios: el techo, la salud, la educación, la comida, el vestido. A Dios tenemos que amarlo por encima de eso. Y hay que respetar su santo nombre. Porque si nos decimos ser hijos de Dios, tenemos que ser consecuentes con lo que implica adherirnos a Él.
Un hijo de Dios no puede vivir esclavizado por las criaturas, por ningún ser humano. No puede hacerse dependiente de nadie, porque si no, no somos consecuentes con este santo nombre y con esta relación de ser hijos de Dios. Cuando a veces nuestra felicidad, nuestra estabilidad emocional depende de las criaturas, no puede ser así. Nuestra estabilidad emocional debe depender solamente de nuestro papá Dios, de nadie más. Nuestra estabilidad emocional debe depender del cariño, del afecto, del amor que Él nos tiene, porque somos preciosos a sus ojos, valiosos para Él, porque todos los días nos llama por nuestro nombre, porque si es capaz de contar y tener en cuenta hasta cada uno de nuestros cabellos, de nuestra cabeza, es que nos tiene en cuenta cada uno de nosotros de manera particular y se preocupa de cada uno de nosotros, de que estemos bien. Pero el estar dependiendo del afecto de los demás, eso nos entretiene, nos distrae y no nos deja descubrir lo importantes que somos para Él. No nos dejemos enredar la vida. Darle culto a Él, como nos lo enseñan los 3 primeros mandamientos. Amarlo a Él sobre todo. No jurar su santo nombre es no poner en descrédito el santo nombre de Dios. Si nos llamamos sus hijos, tenemos que ser consecuentes con lo que somos. Y si no desvirtuamos lo que verdaderamente es la realidad de Dios. Y darle culto a Él, sobre todo en la Eucaristía, donde lo honramos con todo nuestro corazón. Eso implica hacer su voluntad. Detengámonos en los 3 primeros mandamientos, vayamos al catecismo de la Iglesia Católica y meditemos seriamente este compromiso con el Señor. Que hoy tenemos un ejemplo hermosísimo en Jefté. Salió su hija, la única, la que tanto amaba. Y en medio de sufrimientos, que es verdad que sufrimos, no importa, que nos duele, pero prima Dios, prima su voluntad por encima de todo. Y miremos hoy la realidad del Evangelio, porque el Señor sí se llenó de dolor. La cólera es un dolor que siente Él, un dolor porque no obtiene una respuesta favorable, amorosa como la que Él da. Y dice, mandó a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Algunos se preguntan, ¿y por qué Dios, que ama tanto al mundo, como dice San Juan, no evita las guerras? Él tiene el poder para evitar. No las quiere, ni las manda, ni las causa, porque Dios no es causa de las guerras. Pero en justicia, porque Él es amor y justicia, las permite para que nosotros nos demos cuenta que todas estas guerras son causa de nuestro mal uso de la libertad, de nuestra rebeldía y desobediencia. Porque si Dios ama tanto a la humanidad, ¿por qué no evita todas estas catástrofes naturales? Porque Él, como buen Padre que es amoroso, no puede renunciar a su justicia. Y recuerden que los salmos cantan constantemente su justicia. Cuando hay gente que se arriesga por hacer su voluntad, que lo arriesga todo, padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, hay otros que no han asumido estos riesgos por hacer la voluntad del Señor. Y vienen tantas catástrofes y Dios las permite, no las quiere ni tampoco es la causa. San Pablo es muy claro en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, al aclararnos que el desorden que vive la naturaleza es por culpa nuestra, por nuestro pecado, y la humanidad tiene que aprender.
¿Cuál es la conclusión que están sacando en estas mesas de diálogo para lograr la paz de la guerra entre Ucrania y Rusia, que en realidad es una guerra que implica a todo el mundo? Todos están diciendo que la guerra es el peor camino que se pudo haber tomado, porque las consecuencias son espantosas y son culpa nuestra. Y está bien, y tenemos que pedirle al Señor que esta paz a la que están llegando sea verdadera y no le hagamos caso a los que siembran cizaña. Se están sentando y eso está bien, y tenemos que orar por el fin de la guerra, porque está dejando, es culpa nuestra de todos. Y a veces en la guerra hay gente que le gusta ser protagonista y no dejan que el protagonista sea el Señor. Y nosotros tenemos que saber que Dios nos está brindando auxilios y ayudas. En Colombia tenemos que aprender que el mal no se vence con el mal. El insulto no se vence con el insulto. ¿Ustedes creen que todos los que están utilizando insultos ante quien nos insulta y nos hace tanto daño como lo está haciendo nuestro presidente, ustedes creen que quien le insulta va a ganar algo? No. Tenemos que vivir como hijos de Dios y tenderle la mano del perdón para cuando se arrepienta, de una vez. Y tenderle los brazos abiertos del amor de Dios hasta que se arrepienta, antes de que lo haga. Y decirle que Dios también lo espera en el reino de los cielos y que lo ama y nunca lo ha dejado de amar. Y como nos implica a nosotros ponernos el traje de la justicia, del amor y del Señor, también le decimos a Él que a Él también le implica y que Dios le tiene listo el traje para que pueda clasificar a la fiesta. No devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto. El Señor nos está enseñando la vía del perdón. Esa bella catequesis del Papa ayer, tan corta pero tan profunda, mostrándonos el ejemplo de Cristo. Porque Él no utiliza a nadie más para poner como ejemplo sino a Cristo. Es un Papa que ha puesto a Cristo, como nos lo recuerda hoy la liturgia del Papa Pío X, coloca a Cristo como el principio de todo. Y eso nos tiene que llenar de mucha alegría y de mucha esperanza. El Papa no está utilizando discursos humanistas, aduladores, no. A Cristo, a Dios lo está poniendo en el centro. Y le está enseñando a la Iglesia que su única dependencia es Cristo. Y le está enseñando a la Iglesia que el centro de su vida es la Eucaristía, porque ahí está Cristo. Ayer le escribió otro telegrama a quienes están reunidos en Bogotá para celebrar temas de moral, de la teología moral, y le dijo: quieren una sana teología moral, equilibrada, serena. Miren a San Alfonso María de Ligorio. Es un Papa que está poniendo la tradición de la Iglesia por delante, que no se pone a dar vueltas, como tantos hoy en la Iglesia, sobre todo algunos pastores que andan extraviados y extraviando al rebaño. ¿Cuánto anhelamos de nuestros obispos este ejemplo, esto que hace el Papa, de que pongan a Cristo? ¿Cómo es posible que haya obispos que digan que es que no se alcanza a encontrar el equilibrio? Cuando el Papa nos está diciendo el equilibrio es Cristo, miremos todos a Cristo. ¿Cómo es posible que haya sacerdotes desesperanzados, religiosos y religiosas, que anden buscando métodos psicológicos, intelectuales, para sacar a la Iglesia de esta encrucijada, cuando el Concilio Vaticano II y la Gaudium et Spes nos dice: Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, en Él está el equilibrio para alcanzar la paz? ¿Cómo es posible que haya pastores perdiendo el tiempo, haciendo consensos humanos? ¿Por qué
le niegan el pan puro y limpio, el pan fresco del Evangelio que es Cristo a los fieles? ¿Y por qué dan tantas vueltas con elucubraciones teológicas y no hablan directamente de Cristo? Cuando Él mismo nos dijo, hizo esa oración tan bella al Padre: yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se los has enseñado a los intelectuales, a los doctos, a los magíster, se los has enseñado a gente sencilla. Y Jesús nos dijo claramente: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo revele. ¿Por qué entretenemos a la gente? ¿Por qué la engañamos? ¿Por qué la distraemos? Tantos grupos hoy en la iglesia, movimientos laicales, distrayendo a la gente. Y Él nos está invitando a la sala de la boda. Todos estos que hacen de entretener a la gente le hacen un daño, y nosotros nos hacemos un daño si nos entretenemos ahí. ¿Para qué uno andar perdiendo el tiempo con quienes no quieren seguir al Señor? ¿Para qué? ¿Para qué andar perdiendo el tiempo con quienes no quieren hacer la voluntad del Señor? Y no es que los rechacemos, los acogemos en nuestro corazón. ¿Cómo los acogemos? Llevándolos a los pies de Cristo, trayéndolos a la Eucaristía. Esa es la mejor ayuda que les podemos brindar. Pero no crean que entreteniéndonos con quien no quiere y debatiendo con quien no quiere y tratando de convencer a quien ya se cerró vamos a ganar algo. Cristo siguió su camino. Y se le fueron muchos cuando dijo el discurso del pan de vida. Y a los apóstoles, a los discípulos les dijo: ustedes también se quieren ir, yo sigo para adelante. Y siguió para adelante. En Getsemaní todos se le fueron excepto Juan. Pedro ahí intentaba con miedo seguirlo, y como que sí, como que no. Pero el Señor siguió adelante porque iba al Padre que lo estaba esperando. No nos entretengamos. En la casa del Padre Dios hay muchas mansiones para nosotros. No nos distraigamos. La mejor ayuda que le podemos dar a los que no quieren seguir al Señor es seguir adelante y llegar nosotros para que ellos se den cuenta cuando lleguemos que ese es el camino y puedan retomarlo. Pero si nos entretenemos con ellos ahí discutiendo y hablando y tratando de convencer a quien no quiere, perdemos el tiempo y el diablo nos distrae. Hay que mirar a Cristo, nuestra gran luz. Pero no perdamos el tiempo, por favor. La sala está preparada, está el banquete listo y es la Eucaristía. Quien hoy no quiera entender, comprender sencillamente y humildemente que la Eucaristía está a nuestra salida porque es el Señor, no podemos obligar a nadie. Y tampoco podemos entretenernos ahí. Porque mal hacemos. Hay mamás que se dejan distraer y manipular de todo este contagio que tienen del mundo, tantos de sus esposos y sus hijos. Déjenlo, no los obliguen, por favor. Cada uno es libre y cada uno tiene la capacidad de tomar la decisión o no. Y no los vamos a rechazar, no, al contrario, no los vamos a excluir, todo lo contrario, los vamos a incluir en el cuerpo de Cristo. Y para eso es la Eucaristía, para traerlos a todos acá. Es que el Señor nos hace la promesa de que si se los traemos, Él los salva. Ahorita le vamos a decir al Padre: te damos gracias, Padre, porque sin merecerlo tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. ¿Para qué le estamos sirviendo en la Eucaristía? Para traer almas, así no vengan ellos, nosotros las podemos traer todas las que queramos, todas. San Pedro en su primera predicación dijo: la promesa es para ustedes, para los suyos y para los que están lejos, tráiganlos. El Señor es generoso. Cuando hizo la multiplicación de los panes, nos demostró que alcanzaba para todos y sobraba. Pero a veces nos distraemos creyendo que las almas se conquistan por allá perdiendo el tiempo, brincando y bailando y haciendo cosas a veces que no van ni vienen.
y entretenidos por allá, como si nuestra vida fuera eso, irnos a sentar a tomar café y a tomar tinto. Eso no es el banquete de la Eucaristía. No nos dejemos distraer. No nos dejemos distraer, por favor. Que el Señor nos está haciendo una invitación, aceptémosela. Este es un tiempo muy precioso. Por eso termina el Evangelio con una aseveración muy fuerte. Dice, al que no tenga el traje, átenlo de pies y de manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros a veces creemos que podemos estar de cualquier manera en la Eucaristía, no. Y a los sacerdotes y a los obispos, a los diáconos nos está faltando claridad para anunciar a Cristo. No podemos recibir al Señor de cualquier manera. Y cada vez ocurren más cosas vergonzosas. Qué bonito que el Papa León XIV le haya recordado y haya exhortado a los obispos de la Amazonía que el centro para ayudar a esas regiones y a esas personas es Jesucristo, y que les den el pan puro, fresco, dice fresco y limpio del Evangelio y de la Eucaristía. Y a veces, ¿cómo entregamos el pan de la Eucaristía? No tan fresco ni tan limpio. Como son muchas de las celebraciones eucarísticas, no son frescas y limpias. Y la gente lo puede constatar. Porque ya hasta los pastores hemos perdido la fe en la Eucaristía. Ya hasta hay obispos que no creen que Dios está ahí presente y que Dios salva en la Eucaristía. Y que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así hay gente también. Y por eso la gente hoy puede escoger celebraciones eucarísticas a la carta, donde sea más corta, donde las predicaciones no sean exigentes, sean cómodas, graciosas, divertidas, donde no me implique a mi sacrificio, donde no me implique compromiso. Hoy la gente puede escoger, tiene de todo eso, porque hay pastores que se prestan para todo esto. Y aquí nos lo dice claramente el Evangelio. Dice que vio a uno que no tenía el traje de fiesta. Y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Por eso muchos no querían venir a esa sala, porque él les exigía un traje de fiesta. El que nos dio en el bautismo. Él no nos está pidiendo algo injusto, lo que nos dio en el bautismo. Entonces recuperemos rápido el traje de fiesta, porque seguramente muchos todavía no lo tenemos tan limpio, yo el primero. Y yo sí quiero aprovechar la Eucaristía, quiero aprovechar la palabra del Señor, quiero aprovechar los medios para llegar a ponerme ese traje de fiesta, porque cada vez me doy cuenta que está manchado. Y yo sí quiero llegar al banquete nupcial. Y yo creo que todos pongámonos las pilas para limpiar rápidamente nuestro traje, para que cuando llegue el Señor pueda encontrarnos con ese traje y clasifiquemos. Dios está siendo muy bueno y muy misericordioso y nos brinda todos los días la posibilidad en la Eucaristía, en los sacramentos, en su palabra, con la Virgen. Aprovechemos.